Uno de nuestros mayores miedos es el de perder a un ser querido. Jugaremos en el bosque, película de terror dirigida por Alejandra Cárdenas y Guillermo Granillo, nos sumerge en los oscuros recovecos de la psique humana. Este estremecedor filme explora temas como lo sobrenatural, las posesiones y la profunda culpa que envuelve a sus protagonistas. La película, que se puede ver ya en cines nacionales, promete ser un viaje aterrador a través del dolor y la redención. La trama sigue a Javier y Mariana, una pareja desgarrada por la pérdida de su hijo Tomás, cuya vida se ve sumida en el caos. En un intento desesperado por reconstruir su vida y su relación, se mudan a la antigua hacienda de la familia de Javier. Sin embargo, la negativa de su abuela a permitirles la mudanza y la decisión de Javier de falsificar su firma desencadenan una serie de eventos sobrenaturales que convierten su nueva esperanza en una verdadera pesadilla. Alejandra Cárdenas no solo dirige, sino que también escribe este guión, aportando su profunda experiencia en producción con obras como Cásese quien pueda y Espacio Interior. Por otro lado, Guillermo Granillo, galardonado fotógrafo y ahora codirector, aporta su visión única a la película, prometiendo una experiencia cinematográfica que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión. Jugaremos en el bosque no es solo una película de terror, es una exploración del dolor y la esperanza. Prepárate para una experiencia que desafía los límites de la realidad y juega con nuestras más profundas emociones y miedos. Alejandra y Guillermo invitan al público a sumergirse en este fascinante y terrorífico relato que resonará en nuestras mentes y corazones mucho después de que las luces se apaguen. Son las cosas de Tomás. ¿Qué hiciste, Mariana? Lo preparé para su llegada. Yo no me quiero quedar aquí. Tú no lo estás viendo. Aquí hay algo macabro. Ustedes pertenecen aquí y aquí se van a quedar. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de Pantalla y Memoria. Y sí, nos engalanamos porque tenemos afortunadamente muchos estrenos de cine, entonces estos jueves estamos lanzando estos episodios especiales y hablaremos justamente de Jugaremos en el Bosque. Esta película que se estrena, dirigida por Alejandra Cárdenas y Guillermo Granillo y escrita por Alejandra Cárdenas. Ale, además tengo el gusto de poderte conocer de antes. ¿Cómo estás? Bienvenida y muchas felicidades. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí, Enrique. Y Guillermo, feliz también de recibirte. Felicidades también por la película. Buenas tardes, ¿qué tal, Enrique? Muy bien, pues primero cuéntenme, Ale, esta historia que escribes, ¿de dónde nace y cómo es que finalmente se transforma o se convierte en este guión de película que pues además tienes la fortuna de dirigir también? Pues mira, es un proyecto, bueno, que llevamos muchos años trabajando. Hace muchos años, yo creo que me aventuro a decir que como hace 8 años o 7 años, un chico que se llama Carlos Aguilar Franco llegó con una idea, la desarrollamos juntos, él y yo, y después yo escribí el guión. Y la verdad es que ha pasado, como sabes, siempre en los guiones, pues ha pasado por muchas transformaciones, pero ha sido un proceso padrísimo. A mí siempre me ha encantado el terror, entonces en cuanto nos lo trajo, yo dije, bueno, esto está increíble. Y pues nada, un proceso muy bonito, muy creativo. Y después, ya que estábamos buscando director, estábamos Memo y yo, creo que filmando la nave juntos, y yo sabía que Memo quería dirigir. Entonces me acerqué a Memo y le dije, oye, ¿y si nos echamos esto juntos? Y fue como padrísimo, fue muy, muy padre decir, vamos a aventarnos algo que nosotros no es nuestra carrera principal, que los dos nos dan ganas de hacer. Y
Y pues así fue como Memo se subió al proyecto. Y ya también después, en cuanto al guión, pues ya que estaba Memo en el proyecto, pues ya también básicamente fue el trabajo de hacerlo nuestro, ¿no? De que Memo y yo compartiéramos nuestras ideas sobre el guión, que él diera sus aportaciones y así siguió evolucionando. Ya sabes que el guión pues es un proceso muy vivo, ¿no? Y orgánico. Sí. Y Guillermo, en tu caso, sí, quizá no lo platiqué, pero está en el audio previo que acompaña este episodio. Ale, muchos años produciendo, escribiendo, y tú también muchos años fotografiando películas. Finalmente, ¿cómo es que llega esta idea de Ale? ¿Qué es lo que te llama la atención? Y finalmente, pues, dar ese paso que además también es muy, pues es muy orgánico, ¿no? La fotografía, la dirección. Mira, cuando me lo propuso Ale, me dio o sea, me sentí sumamente feliz porque traía el gusanito desde mi tesis. O sea, Ujú. yo me recibí en la escuela en el CCC con un corto de foto y un corto que yo había dirigido. Y siempre durante toda mi carrera como que traía el gusanito de meterme en la dirección. Y por angas o mangas nunca lo pude hacer. Y cuando llegó Ali me dijo, vamos, pues, ¿no? Me dio mucha alegría, ¿no? Porque sí es como un proceso que yo ahí traía guardado, era como un pendiente, ¿no? Y la verdad lo he disfrutado muchísimo. Ha sido un proceso súper bonito de construcción, ¿no? O sea, es diferente ver las películas desde el lado nada más de fotografía y cuando te metes en todo lo que es la construcción de la película, pues te das cuenta de un mundo que no habías tenido chance de entrar, ¿no? O sea, a pesar de que llevo 30 y tantos años de estar en el cine, pues no había podido entrar directamente al mundo de la dirección. Entonces, la verdad es que fue muy padre y muy bonito, ¿no? Claro. Vamos a hablar de ese tema. Me parece un tema muy interesante porque finalmente la fotografía, el guión, las actuaciones, maquillaje, vestuario, todos son elementos que al final pues, van a ser reunidos por alguien que termina dirigiendo ese barco, ¿no? Y puede ser un director que tenga, o sea, puede ser un director autor, que puede ser alguien que lo tiene de desarrollo desde el inicio, que tiene una visión y quiere llegar a algo, o un director que finalmente pues, tiene un proyecto y tiene que hacer que ese proyecto llegue a buenas manos. Pero Ale, ya has sido productora, ya has sido guionista y ahora justamente pues tener esa posibilidad de redondear todo lo demás, creo que debe haber sido muy satisfactorio. Me adelanto porque pues, y sin decir, o sea, finalmente uno escribe una cosa en el cine y terminará siendo otra cosa, lo cual es natural, ¿no? Pero Sí, ahora tuviste la posibilidad de hacer el alfa y el omega, por así decirlo, de la película. Bueno, sí, aunque cuando se estrene, pues va a llegar a la gente que esa gente tendrá otras percepciones de la misma, ¿no? Pero cuéntanos. exacto. Pues justo, o sea, yo creo que fue por fin poder ver todo, ¿no? Todos los procesos. Hubo procesos más fáciles, porque, por ejemplo, yo soy productora, eh, casi la mayoría en todas mis películas, las que yo he hecho como productora, no como line producer, pues o sea, mi experiencia viene primero de campo y ya sea haber sido coordinadora, o sea, de crew de producción y después productora. Todas las películas como productora siempre he estado al lado del director, tomando decisiones de guión, tomando decisiones de actores, digamos que del lado muy creativo de la producción, no de la producción, sino del ser productor, ¿no? Que es diferente, ¿no? Es un productor creativo. Y entonces sí había vivido mucho el estar en el set con el director, pero nunca había sido mi responsabilidad decidir cómo se iba a filmar un cuadro. Yo le decía al director, bueno, estábamos en el monitor y le decía, me gusta, no me gusta, hay que esto, lo otro, daba notas sobre actuaciones, notas sobre guión, etcétera, pero no era mi responsabilidad. Sí es mi responsabilidad como productora el total, ¿no? Y quién lo hace y quién contrata a la gente y saber quién va a hacer este proyecto y lo va a hacer mejor, pero nunca digamos que yo estaba en el macro y ahora tuve que estar en el micro, ¿no? Y entonces esa diferencia, pues sí es radical, pero
infinitamente, o sea, bueno, es muy, muy satisfactoria. No puedo decir más porque también me encanta mi trabajo como productora, pero sí es impresionante ese proceso de poder ver cómo lo que estaba en tu cabeza se va convirtiendo en realidad. Y uno de los procesos más interesantes y más satisfactorios y sobre todo de más sorpresivos para mí, porque nunca me había tocado estar tan cerca, fue la edición. Porque siempre te dicen, ¿no? Que hay tres películas, la que se escribe, la que se filma y la que se edita. Y es realmente muy real. O sea, de entrada en la edición te enfrentas con todos tus errores. O sea, ya es como esto es lo que tienes, esto es lo que hiciste, esto es lo que se logró, esto es lo que no se logró. Y, y pues tienes que hacer como una especie de, francamente, como verte en el espejo y decir, esto es lo que tengo, y un poco empezar de cero, de alguna forma, porque es un poco reescribir, decir, ok, ya con todo esto que tengo, a ver, ahora sí, ¿qué película tengo? No es tal vez la misma que tenía yo en mi cabeza y no es tal vez la misma que pensé que tenía cuando estaba filmando, este es el resultado y ahora tengo esto con qué trabajar. Y eso ha sido interesantísimo y me encantó el proceso, me encantó. Eh, sí sentí como si estuviera otra vez escribiendo y te regresas a la narrativa, a la estructura, a qué funciona a nivel timing, o sea, a mí me fascinó esa parte, pero en general todo me encantó el proceso y quiero seguir dirigiendo definitivamente. Porque al momento de escribir, Ale, estás pensando obviamente también en, pues, en la imagen, porque estás escribiendo una película, ¿no? Sí, sí, tú llevas como una película en tu cabeza y cuando estás escribiendo te imaginas cómo la quieres filmar, este, pero no pero cuando estás escribiendo, pues tampoco tienes que ser demasiado técnico. Ujú. Ya después ahí es cuando nos sentábamos a trabajar Memo y yo y decíamos, ok, a ver, me gustaría, a mí no sé, yo hablando como escritora, me gustaría esto. Y luego Memo me decía, bueno, pero o sea, digamos que lo que hacíamos en ese proceso, que era muy, muy padre, era, yo le platicaba un poco lo que quería a nivel emocional, ¿no? Y Memo decía, para lograr eso hay que hacerlo así, ¿no? O sea, esa combinación fue maravillosa, porque yo decía, bueno, yo me lo imaginé como un plano secuencia. Bueno, sí, pero no, porque luego me decía Memo, sí, pero si quisieras un plano secuencia de esto, pues van a ser 15 minutos ¿no? Filmados, que pues obviamente no se puede, pero ¿por qué no lo hacemos así? Y entonces eso fue muy padre, y sobre todo porque en el caso de nosotros, no era el fotógrafo tratando de darle al director lo que quiere, sino que eran dos personas que éramos tanto escritor como fotógrafo, ¿no? Ambos, pero como directores tratando de encontrar una coherencia entre lo que queríamos, ¿no? Y eso fue para mí de lo más lindo, ¿no? De lo más padre que hubo, ese trabajo de mesa que hicimos, además que tuvimos la suerte de poder estar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvimos, Memo? Más de 10 semanas, ¿no? Yo creo, en total, Sí, de mucho más. trabajar de Sí. mesa y poder ponernos de acuerdo y decir, ok, estas son nuestras ideas en conjunto, estas son las cosas que tenemos que conciliar, ¿no? Muy, muy satisfactorio. Claro. Esto a mí me parece muy interesante porque pues, siempre me pasa, de repente uno ve una película y dices, ay, qué bien se ve, pero igual al director le cuesta trabajo trabajar con los actores, ¿no? O qué buenas actuaciones, pero ¿sabes qué? El director le falla más esto. Entonces, aquí como que tenemos lo mejor de varios mundos. Guillermo, en tu caso, ¿cómo fue justamente? Tú muy visual, fotografiando distintas películas, obviamente muy cercano siempre al director por este aspecto, pero ya también encontrándote con todo lo demás que va incluyendo la película y pues quizá también complementándote en esto que mencionaba de, pues es un trabajo en equipo que es, pues, a mí me parece muy interesante tener colaboraciones de dirección, ¿no? Y sobre todo, digo, sí es digamos, es un proceso súper bonito, porque son dos cabezas finalmente intentando hallar una unidad, por así decirlo, ¿no? Entonces,
yo siempre, pues en mi trabajo siempre lo veo desde un lado muy visual. Las historias las paso a imágenes casi luego, luego. Este, ese trabajo con el director, pues lo he hecho toda mi vida. O sea, toda mi vida he estado a las órdenes de alguien, ¿no? Entonces, de repente, tomar la voz de mando, pues sí es súper diferente, porque bueno, finalmente tienes que pensar diferente, pues, o sea, cómo quieres que se vea la película, cómo quieres que finalmente esté vestida a nivel de estética, ¿no? Y creo que el trabajo con Ale en ese sentido fue súper bonito porque fue encontrar precisamente una voz, ¿no? O sea, que una voz fuera la que llevara la película pero pues son dos cabezas, entonces finalmente creo que el trabajo de mesa sí nos sirvió porque ya llegamos a divertirnos al set. O sea, llegamos a poner la cámara y a gozar, ¿no? A gozar a los actores, a gozar de nuestro trabajo, porque ya un poco ya sabíamos qué queríamos hacer, ¿no? No cómo nos iba a quedar, porque bueno, finalmente eso ya es otra parte, ¿no? O sea, cuando estás montando tus ideas, pues te das cuenta de que algunas no funcionan o que algunas funcionaron a la perfección. O sea, es como una montaña rusa. Entonces, de repente te encuentras con situaciones muy bonitas que pertenecen como a la improvisación y al momento, ¿no? O a que en el tiempo en el que estabas haciéndolo estaba algo especial que te dio la idea de cambiarlo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, finalmente creo que es un trabajo que, que para mí fue muy disfrutable, ¿no? O sea, eh, siempre en la edición siempre he sufrido muchísimo, ¿no? En este caso, yo al principio no entré mucho y después ya como que retomé el trabajo con Ale en la edición, pero siempre sufro mucho porque siempre se quita como mucho trabajo que amabas, ¿no? O sea, de repente te enamoras de escenas muy bonitas, pero que en edición no funcionan, ¿no? Entonces, ese trabajo como de encuentro, desencuentro y además de desprenderte emocionalmente de tu trabajo y decir, si no funciona, aunque esté muy bonito, pues lo cortamos, ¿no? Y todo vamos, todo esto que te estoy contando, pues es un proceso que para mí fue muy satisfactorio y muy agradable. @EnriqueFAMX en X. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. Sí. Ahora, el cine per se es divertido, pero pues el género de terror es muy divertido, ¿no? Cuéntanos, Ale y Guillermo, ¿cómo fue pues la locación? Que ya por sí misma es un personaje y es un gran personaje, ¿no? Tanto en tamaño como en todo lo que, pues en fin, sin entrar en el spoiler. Pero cuéntenme un poquito dónde está esta locación, cómo fue acercarse a esta locación, pues todo lo que fue, pues eso que fue muy divertido. Pues bueno, fue padrísimo la búsqueda, fue muy, muy padre, de hecho fue una búsqueda bastante larga. Y creo que lo que más nos llamó la atención de Polaxtla, que es una hacienda que está camino a Puebla, en un pueblito que se llama San Miguel Texmelucan, ¿verdad? San Martín. San Martín Texmelucan. Que tenía el bosque al lado. O sea, eso fue yo creo que lo que nos jaló más. No sé, o sea, obviamente la hacienda en sí es preciosa y es muy hermosa. Tenía algunas cosas que eran muy distintas de lo que yo había escrito, pero
nos adaptamos, o sea, dijimos, bueno, no estamos encontrando exactamente lo que tú tenías en la cabeza, porque sí, mi idea de la hacienda era muy diferente, pero teníamos el bosque al lado. Entonces, eso era perfecto, ¿no? Esta conexión entre el bosque y la hacienda fue perfecto. Y además, bueno, contábamos con un diseñador de producción, Nico Scavini, que es buenísimo y que logró sacarle, yo creo, todo el jugo que podía sacarle, lo logró. Y luego, bueno, otra parte la hicimos en foro, evidentemente. No voy a spoilerear, pero obviamente no. Claro, No claro. lo podíamos hacer todo ahí. Sí. Guillermo, y fotografiar esta locación, pues es una casa muy grande, la luz, ¿no? Particularmente, y cuéntanos un poquito de ella. Fue muy bonito encontrarla porque como que reunía muchas de las condiciones que queríamos para la historia. Tenía un pequeño bosquecito al lado que nos permitía entrar en el bosque, como el nombre de la película lo dice. Hay una parte que entramos en el bosque y lo teníamos al lado. Entonces, al tener esta facilidad de poder, este, digamos, tenerla al lado de la locación, fue un trabajo muy bonito porque el bosque es difícil iluminar un bosque de noche, ¿no? Sobre todo seguridad y de que pues, todo el equipo esté como en condiciones para trabajar, ¿no? Eh, sí, hicimos un estudio de luz, lógicamente, trabajamos exteriores, interiores y como dice Ale, algunas locaciones en México y en Foro. Este, la verdad fue un trabajo súper bonito desde estar buscando la locación, porque finalmente en papel siempre nos imaginábamos, bueno, yo me imaginaba una casa, ¿no? Y de Ujú. repente una casa hasta victoriana, ¿sabes? O sea, en medio del bosque, o sea, la típica casa como de película de terror. Sí. Pero de repente dijimos, vamos a localizarla en México. O sea, la historia hay que como meterla mucho más en nuestro país. Entonces, la idea de la hacienda fue fabulosa porque, bueno, se hizo un poquito grande. O sea, de ser una casa, pues dijimos, una hacienda, un casco de una hacienda pues te da muchas más posibilidades, ¿no? Y a la película Bueno, nada más voy, visualmente le dio voy un a juego complementar. fabuloso. Perdón. Lo que dice de la casa victoriana es porque y de hecho se burlaban mucho de mí porque yo crecí en Europa, yo no crecí en México, y entonces me decían, Ale, pero es que lo que tú te imaginaste no existe en México. O sea, estas casas, esta descripción de la casa tuya no es una hacienda, es una casa que tienes en la cabeza de Londres o de algo así, no tiene nada que ver con... Entonces ahí tuvo que haber una adaptación a la realidad, pero por eso dijo eso, ¿no? De que hay que hacerla mexicana. Pues tú dirías, bueno, claro, siempre fue mexicana, pues eran los cristeros y la hacienda, pero no, es que mi cabeza era otra arquitectura. Guillermo, y hay una escena en particular que me gusta mucho, que es una cena con velas. Es casi al inicio de la trama. Esa, cuéntame un poquito de esa, porque esa siempre me llaman la atención, la luz, velas. ¿Cómo fue fotografiar esa escena? La verdad es muy amable. Las velas son un elemento de luz muy bonito que dan una luz súper cálida y agradable. Y tiene un juego, no es una luz estática. Ujú. Entonces, es una luz muy bonita para iluminar. Ya con los sistemas que tenemos en el cine digital, la verdad es que ya trabajar con velas es como posible, pues. Oye, Ale, al inicio de la película, algo que también me llamó mucho la atención y que me gustó mucho fue, la vi y dije, ¿ese es Arturo Ripstein? Y en mi cabeza, y de repente dije, nah, no puede ser. Y luego dije, no, pero se parece muchísimo a Arturo Ripstein. Em, Sí. y después al final ve los créditos y digo, no, pues sí era Arturo Ripstein. Cuéntanos un poquito de este cameo. Bueno, no es cameo, porque pues
es parte de la película al inicio. Cuéntanos un poquito cómo fue tener a Arturo Ripstein en cámara, dirigir a Arturo Ripstein. Pues la verdad fue muy intimidante. Sí, me imagino. O sea, se portó divino, la verdad es que es un encanto y se portó muy lindo. Él quiere muchísimo a Memo porque hicieron tantas películas juntos y por eso fue que surgió esto. De hecho, creo que fue, sí, ahorita que nos diga Memo, pero creo que fue él el que le dijo, oye, yo quiero estar en tu película. Y entonces teníamos a este patriarca, ¿no? Que era el patriarca de la familia y dijimos, claro, lo que lo haga él. Y pues nada, o sea, fue padrísimo. Vino al set, portó padrísimo, le encantó. Eh, un momento yo me puse nerviosísima porque estaba sentado detrás de mí en el monitor y yo nada más decía, híjole, no quiero regarla, no quiero decir alguna tontería porque tengo aquí o sea, al maestro atrás de mí, pero la verdad es que fue padrísimo y muy lindo. Nos dio unas ideas para su personaje, o sea, se metió en papel y todo súper bien. La verdad fue fue muy linda experiencia. Mira, para mí es mi maestro, o sea, es el que me enseñó todo lo que sé absolutamente de ser cineasta, ¿no? Hice 6 películas con él, me divertí increíblemente. Y entonces a la hora de que me lo encuentro y me dice, oye, pues ahí sí tienes un papel, háblame. Y de repente fui con Ali y justamente teníamos el personaje que hace él, lo teníamos vacante y entonces, pues la verdad fue increíble poderlo aprovechar, porque la verdad es como un talismán de la suerte, ¿no? O sea, creo que Arturo, además de que es un excelente cineasta, pues es casi de mi familia, ¿no? Sí lo siento súper cerquita de mí. Entonces, además, pues como que siempre le teníamos mucho respeto, pues, ¿no? Entonces, dirigir a una eminencia, pues no es nada fácil, ¿no? O sea, de cómo te le acercas y cómo, de hecho, cuando le tocó su llamado, nos sentó y nos dio como indicaciones, ¿no? Fue muy bonito, la verdad fue una experiencia muy agradable y y la verdad le quedó como anillo al dedo, ¿no? El personaje. Qué padre. Y además a nosotros como espectadores nos regalan justamente la presencia, pues sí, de uno de los directores más importantes del cine mexicano, el gran Arturo Ripstein, cuyo Totalmente. cine perdura y perdurará. Oye, escribir una película siempre de terror también, a mí me gusta ver como, como las cebollas de Shrek, ¿no? O sea, lo que hay debajo de esa historia. Y hay una historia de duelo, de pérdida, que es la que impulsa Exacto. eso, y de duelos no trabajados, que pues, sucede mucho, lamentablemente, y que deja a la gente también pensando un poquito en lo importante de esto. Sí, totalmente. Para mí, de hecho, la historia es de eso, es de pérdidas. Es una historia de pérdidas, de aferrarse a lo que ya no está, ¿no? De cómo como seres humanos a veces no podemos liberarnos ni dejar ir. Eh, de alguna forma, todos los personajes están aferrados a algo, eh, que no quieren dejar ir. Es tanto los naturales como los sobrenaturales, ¿no? O sea, tanto los humanos como los no humanos están Mm. aferrados a algo que quieren y que no pueden tener, ¿no? Eh, la pérdida, el tener que reconstruir tu vida, el tener que ir hacia adelante cuando lo único que quieres es dejarlo todo, ¿no? Creo que esa es la esencia de la película para mí. Eh, la historia de ella, ¿no? Es una historia que da un círculo completo, que eso ya lo verán con la película, pero donde, donde todo el tiempo en realidad está a orillas del abandono, ¿no? Eh, y donde y todo lo que alimenta es esta sensación de, no sé cómo decirlo, es como
bueno, sí, de pérdida, pero no solo de la vida, ¿no? Son pérdidas en muchos diferentes sentidos. Y a mí me parece que esa es la esencia de la historia. Pero justamente yo creo que el terror debe de ser, está basado en las cosas que más nos duelen, ¿no? más nos inquietan como humanos. Y una de las cosas que más nos inquieta, pues es lo desconocido, es la muerte y es el perder el control de las cosas. Y en eso está el terror, ¿no? Al final de cuentas. A mí no me gustan las películas de terror que solo son sustos. Me parece que lo importante, por eso me gustan mucho las películas españolas de terror, porque son películas que tienen mucha profundidad. Y fue lo que yo intentaba, ¿no? Que la historia no fuera de terror porque es una hacienda vieja, porque hay fantasmas. No es eso. La historia es lo importante, y la historia es una historia de pérdidas y de dolor, ¿no? Y de luto. ¿Cómo se maneja? Pues sí, se maneja dentro en un entorno de terror. Pero para mí es eso, que me late mucho que lo hayas visto, que lo hayas notado. Pues muy bien, ahí está, Jugaremos en el Bosque. Está muy interesante, muy profunda película que también les dejará pensando distintas cosas. Yo ya no puedo ver gemelas vestidas de cierto color, pero bueno, ahí están. Ale, algo que quieras sumar, agradeciéndote mucho y pues nada, felicitándote de verdad por dar este salto también como realizadora. Lo haces muy bien y me gusta mucho verte en este papel también. Muchas gracias. No, nada más decirle a la gente que es terror, pero que justamente como dices, tiene una historia detrás, así que yo invitaría al público que no es muy de terror a que vayan, porque creo que no es la típica película de terror, y podrían salir con algo. Yo creo que les podría gustar, digamos, a la gente que no es fan del terror, también les podría parecer interesante, ¿no? Exactamente, sí, no es yo siempre las llamo terror de pastelazo, ¿no? No es el bu. No te están ahí tratando de asustar a cada rato, sino que más bien, y creo que ese es el mejor terror, te va involucrando en una serie de situaciones. Guillermo, muchas gracias. ¿Algo más que quieras sumar? Y muchas felicidades también por este paso como realizador. Muchas gracias. Pues me uno a Alejandra a invitarlos a disfrutar de un buen rato. La verdad, entre sustos y cosas nocturnas, también hay algunas reflexiones, como bien dices. Creo que es un cine que está hecho con mucho amor y con mucha entrega, y creo que es una película que puede gustar a los amantes y a los no amantes del terror. De Lucía Uribe, vale la pena verla, ¿verdad? ¿Qué tal Lucía? Vale mucho la pena nuestra actriz. Ver a nuestras... Bueno, a todos nuestros actores, actrices, pero la Lucía, sí. Qué bárbara. Sí, tienen un gran elenco, también hay que decirlo. Buena música, y la verdad es que es una película que les dejará pensando mucho. Les deseo mucho el éxito, de verdad, de todo corazón les deseo mucho éxito. Ale, Guillermo, que sean muchas películas más también como ustedes, como capitanes. Y pues nada, aquí tienen su casa en Pantalla y Memoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.